En realidad sentó las bases en principio para pasar de una justicia inquisitiva a una justicia contravencional inquisitiva a una justicia contravencional acusatoria. El día de mañana la idea es crear los juzgados contravencionales como existen en un montón de provincias y que no sea competencia nuestra, ¿no? Exclusivamente. Pero bueno, eso requiere otro tipo de recursos, otro tipo de estructuras, por lo cual, bueno, en principio se hace eso, dado que estábamos trabajando con un código que databa del año 1969, 53 años esperamos los jueces y juezas de paz y toda la ciudadanía rionegrina en que la legislatura actualizara y pusiera en funcionamiento un código respetuoso de la Constitución, de los tratados internacionales, de las garantías que tenemos toda la ciudadanía a la hora de enfrentar un proceso judicial, en este caso contravencional. Obviamente creo que hay que destacar que en este caso tiene como principio rector este código una justicia restaurativa también, ¿no? Una justicia respetuosa de que el conflicto puede no ser resuelto solo por una sanción, como tenía el código anterior, que solo preveía las posibilidades de multar o de arrestar. En este caso no, la idea es que sea respetuosa de una justicia restaurativa, es decir, de una justicia que a la hora de solucionar el conflicto tenga como premisa, ¿no?, una reparación del daño, un acercamiento quizás entre aquella persona que ha sido víctima de una transgresión, en este caso contravencional, y la persona que ha transgredido, ¿no? En los casos en los que se pueda dar, ¿no? Claramente hay figuras y tipos contravencionales nuevos, no solo se modificó el procedimiento, sino que también se agregaron tipos contravencionales nuevos, muy novedosos, en los cuales esto se puede hacer, intentando en alguna medida también echar mano de los métodos alternativos de resolución de conflictos. En este caso nosotros tenemos acá las casas de justicia, mediación, lo que la gente conoce como mediación, sino también de aquellas posibilidades de aplicar la suspensión de juicio a prueba, que da la posibilidad también de que la persona que ha transgredido proponga una resolución distinta de lo que es el arresto multa, ¿no? Antes de hablar de las nuevas figuras, que son todas ellas muy importantes y muy cotidianizadas, decir que la perspectiva inicial es que se restablezca fundamentalmente la buena convivencia, la vecindad, que no genere estas diferencias un conflicto o institucionalizado por la vía de juicio o de hostigamiento, de violencia. Claro, la paz social, y que expresamente lo dice el código, ¿no? Esto de, vuelvo a repetir, que respetando todas las garantías constitucionales, el debido proceso, el principio de inocencia, el principio de legalidad, que siendo respetuoso de eso, uno pueda tener en consideración fundamentalmente a la hora de resolver los conflictos que existan, la paz social, y que este conflicto tenga el poder, el vecino o la vecina, también de poder solucionarlo de manera tal que se pueda resarcir el daño causado y que en principio, si se puede, sean las partes las que puedan resolverlo. Bueno, ¿cómo es el mecanismo de acceso? Porque, por ejemplo, una de las figuras interesantes, nuevas, tiene que ver con la prevención del acoso, o más que la prevención, digo, la sanción a lo que es el acoso callejero a las mujeres o a cualquiera. Digo, ¿cómo es el acceso? ¿Hay que hacer denuncia? ¿Cómo se genera? Sí, en principio, o sea, el código anterior, la mayoría de los tipos contravencionales eran de instancia pública. Hoy, o sea, era de oficio, digamos, eran las mismas autoridades, en este caso policiales, las que iniciaban los procesos. Hoy no. Hoy el principio es la instancia privada, para luego, en algunos tipos contravencionales, pueda ser de instancia pública. Es decir, que, por ejemplo, en casos de flagrancia, la misma policía puede iniciar de oficio el proceso judicial. En la mayoría de los casos se da por instancia privada, es decir, por denuncia. Estas denuncias se inician en la comisaría, como era antes, no hay otra posibilidad que no sea en ese lugar.
Y lo que se da ahora es esta posibilidad de que sea, posibilidad no, o sea, es lo que correspondía en definitiva, que es un juicio propiamente dicho. De hecho, antes existía la posibilidad, y era en general la regla, de que las personas venían sin abogadas, sin abogados. En general ya habían tenido una especie de arresto, ¿no? Al momento de haber cometido la infracción, ya se procedía al arresto para posteriormente iniciar el proceso contravencional, cuando, claramente rige el principio de inocencia y no corresponde una pena de detención previa. No es que podemos hablar de prisión preventiva como se habla en un proceso penal, ¿no? Acá no existe esa figura. Y las figuras, los tipos contravencionales también eran tan vagos, tan amplios, que muchas veces se abusó de esas figuras para proceder a hacer procedimientos que no tenían un asidero cierto ni eran totalmente legales. Por lo cual hoy, con las reglas bien claras y con tipos contravencionales más precisos, sin muchas posibilidades de interpretación al arbitrio de cada uno, esta situación genera que los procesos sean más respetuosos de las personas y de sus derechos. En el caso del acoso callejero, por ejemplo, sí es a instancia de parte, corresponde que la persona vaya y haga la denuncia en la sede policial, y a partir de ahí se genera este proceso que, bueno, también tiene un correlato, y nosotros que también somos competentes en el tema de la ley de violencia de género, la 26485, podemos también hacer un juego con esa normativa y, bueno, en el caso de que corresponda una sanción, propender a hacer esas, a sancionar, y en caso de que no, por X motivo, porque no se pueda determinar quizás la persona que lo cometió o no haya prueba suficiente para sancionar, bueno, se podrán disponer medidas por la 26485, medidas preventivas protectorias de la persona que lo denuncia, ¿no?